como las críticas y las opiniones de mi familia estaban acabando con mi vida. Durante muchos años pensé que mi cansancio era normal. Me levantaba arrastrando los pies, sin ganas, y el solo hecho de prepararme para ir a trabajar me parecía una montaña imposible de escalar. Vivía con mis papás y mis hermanos, y a mis 30 años, sin pareja ni hijos, yo era el tema de conversación favorito. Cada comentario, cada pregunta sobre mis planes, cada ruido en la casa me sacaba de quicio. Me decían que era una amargada, de mal genio, que nada me parecía bien. Y al final, yo misma empecé a creérmelo. Cumplía con mi trabajo y con todo lo que se esperaba de mí, pero cada tarea era un peso enorme. Si llegaba agotada, era porque me quejaba por todo. Si quería quedarme en casa un sábado, era pereza. Si salía, el interrogatorio empezaba antes de que cruzara la puerta. Desde niña fue así, las bromas sobre mi carácter, las críticas que venían con risas, el famoso pero que siempre le seguía a cualquier cosa buena que yo hiciera. Nunca parecía suficiente. Un día, en la oficina, me ofrecieron un ascenso. Significaba un mejor sueldo, más trabajo y, sobre todo, mudarme a otra ciudad. Un lugar común, sin nada especial, pero era una salida. Acepté sin dudarlo demasiado. Encontré un apartamento pequeño y amueblado, y me fui. Sin dar explicaciones, sin pedir permiso, sin nadie que opinara sobre cómo debía vivir. El cambio fue como respirar aire puro después de años en una habitación cerrada. Desde la primera semana, me despertaba y ya no sentía ese cuerpo pesado. Empecé a llegar temprano al trabajo con energía, a cocinar lo que me gustaba, a salir a caminar sin rumbo. Hasta me daba gusto arreglarme. En la oficina soltaba comentarios, aceptaba cafés con los compañeros, reía sin forzarlo. Aquella irritación constante, esa compañera de toda la vida, simplemente se había ido. Al principio creí que era el entusiasmo de la novedad, la independencia. Pero los meses pasaron y la sensación de ligereza se quedó. Ya no estaba cansada todo el tiempo. Una amiga del trabajo, viendo cómo había cambiado, me sugirió ir a terapia. No porque me viera mal ahora, sino para entender qué me había pasado todos esos años. En terapia, por primera vez, puse palabras a todo. Hablé de mi familia, de las burlas de siempre, de cómo nunca podía ganar, si hablaba, molestaba, si callaba, era rara. Hablé de nunca haber tenido el derecho a decidir sin que alguien juzgara. Y ahí cayó la respuesta. El problema nunca fui yo. Fue el ambiente. La presión constante, las críticas que gastaban el alma, la falta de aire propio. Entendí entonces por qué todo cambió tan rápido al irme. No fue magia. Fue el silencio. El espacio vacío a mi alrededor que me pertenecía solo a mí. Nadie juzgando mis pasos, nadie quitándole importancia a lo que lograba, nadie susurrándome al oído como debería ser mi vida. Llevo un año aquí, en esta ciudad tranquila. Me siento estable, productiva, en paz. Y tengo la tranquilidad absoluta. Por nada del mundo volvería a vivir bajo el mismo techo que mi familia. Aunque a veces, cuando cuelgo el teléfono después de una llamada corta y tensa con mi madre, me pregunto si este silencio que tanto amo me durará para siempre. El silencio, ese que tanto anhelé y que ahora tengo en abundancia, a veces tiene un eco extraño. Sobre todo los domingos por la tarde, cuando la luz se va y el apartamento se llena de una calma casi absoluta. Es entonces cuando el teléfono suele vibrar sobre la mesa de centro. Hoy fue una videollamada. La cara de mi madre apareció en la pantalla, ocupándolo todo como solía hacer su presencia en la casa. «Hija, te ves delgada», dijo, sin siquiera un hola. «¿Estás comiendo bien?». Sentí el impulso automático de ponerme nerviosa, de preparar una respuesta defensiva. Pero respiré, y en lugar de eso, solo le dije: «Sí, mamá, estoy bien. Aquí todo tranquilo». Hubo una pausa. La veía mover la cámara, mostrándome la mesa del comedor llena de comida, mis hermanos riéndose al fondo. «Estamos celebrando el cumpleaños de tu sobrino. Es una pena que no estés. Él preguntó por ti». La culpa, vieja conocida, se deslizó por mi pecho. Pero era más pequeña, más manejable. No me paralizó. «Mándale un abrazo fuerte», dije, y mi voz sonó genuina.
Antes, esa escena me habría consumido con una mezcla de rabia y de dolor. Ahora la veía desde lejos, como un cuadro en el que ya no pertenezco. Colgué con una sensación agridulce. No era el sentimiento de volver, era el reconocimiento de un mundo que siguió girando sin mí, y que yo ya no necesito habitar. Al día siguiente, en la oficina, mi jefa me llamó a su despacho. El proyecto que lideraste con el equipo de la otra ciudad fue un éxito total, me dijo, sonriendo. Quieren que vayas allí un par de días al mes para supervisar la siguiente fase. Es más responsabilidad, y por supuesto, un aumento. El corazón me dio una punzada. Era una oportunidad brillante, el tipo de cosa por la que hubiera trabajado sin descanso antes, solo para oír en casa un qué bien, pero ojalá también te esforzaras por tener una familia. Aquella noche, sentada en el silencio de mi sala, con la oferta sobre la mesa, me di cuenta de algo nuevo. La decisión era solo mía. Podía decir que sí, podía decir que no. No había voces opinando, ni cargas de expectativas ajenas. Solo yo, mis ganas y mis miedos. Era una libertad aterradora y maravillosa. Mientras empaqué una maleta pequeña para ese primer viaje de trabajo, me puse a pensar en mi antigua habitación en casa de mis padres, en cómo las paredes parecían cerrarse sobre mí. Ahora, mi maleta y yo nos íbamos a otro lugar por elección. Pero, mirando la puerta de mi apartamento, una pregunta flotó en el aire, ligera pero persistente. ¿Y después de esto, qué? ¿Qué forma tomará esta vida que estoy construyendo, ahora que por fin tengo las manos libres para moldearla? El viaje, en más de un sentido, apenas comienza. El viaje de trabajo fue a una ciudad costera. El aire olía a sal y el ritmo era más lento. En las reuniones, mis ideas fueron escuchadas sin interrupciones, mis propuestas anotadas con seriedad. Una noche, el equipo local nos invitó a cenar en un restaurante junto al mar. La conversación fluía entre el sonido de las olas. Me reí, compartí anécdotas del trabajo, y en un momento de silencio, me miré en el reflejo del ventanal. Me vi sonriendo, relajada, con la luz tenue acariciando mi rostro. Era una persona que apenas empezaba a reconocer. De regreso a mi ciudad, al abrir la puerta de mi apartamento, la calma me recibió como un abrazo. Pero algo había cambiado. El silencio ya no era solo un alivio, ahora también era un lienzo en blanco. Lo había llenado con mi trabajo, con mis paseos, con la terapia. Pero el espacio para más estaba ahí, esperando a ser llenado. Una tarde, mi amiga de la oficina, la que me sugirió ir a terapia, me llamó. ¿Vamos a esa clase de cerámica que te comenté? Es este jueves. Antes, habría inventado una excusa. El cansancio, el trabajo. Pero ahora dije que sí. Las manos en el barro fresco fueron un desafío torpe y divertido. No salió nada bonito, pero al salir del taller, sentía una curiosidad que no experimentaba desde niña. No era por lograr algo perfecto, era solo por el gusto de intentarlo. Empecé a notar otros cambios pequeños, pero profundos. Ya no saltaba cuando sonaba el teléfono. Podía dejar un mensaje sin responder por horas, sin esa ansiedad de pensar que alguien estaría enojado. Decidí pintar una pared de la sala de un color azul suave, solo porque me gustaba. Nadie vino a decirme que era un tono muy frío, o que ensuciaría mucho. El equilibrio, sin embargo, es frágil. Mi hermana mayor me envió un mensaje largo. Hablaba de que mi madre estaba triste, de que extrañaba tener a toda la familia junta, de que mis sobrinos me preguntaban. A veces piensa que la abandonaste, decía el mensaje. Las palabras pesaban, cargadas con esa culpa familiar que conocía tan bien. Antes, ese mensaje me habría hundido en un malestar que duraría días, haciéndome dudar de todo. Ahora, lo leí. Dejé que la punzada pasara. Y luego, con una calma que me sorprendió, respondí, los extraño también. Pero estoy bien aquí. Esto es lo que necesito por ahora. No me justifiqué más. No pedí perdón. Simplemente establecí un límite, suave pero firme. Esa noche, mirando mi pared azul a la luz de la lámpara, supe que la partida física había sido solo el primer paso. El verdadero viaje era aprender a habitar mi propia vida, a tomar decisiones sin el fantasma de las opiniones ajenas susurrándome al oído. Había encontrado el silencio externo.
Ahora el reto era eliminar los ecos que aún se escuchaban dentro de mí, y descubrir, poco a poco, que quería llenar con mi propia voz. El camino estaba despejado, y por primera vez, la dirección era solo mía para elegir. La pared azul se convirtió en mi punto de paz. Me sentaba frente a ella con una taza de té, y en esas tardes quietas, los ecos de antes se volvían más tenues. Ya no eran gritos, sino susurros que eventualmente se disolvían en el color sereno que yo había elegido. Un sábado, paseando por el mercado al aire libre, una mujer mayor vendía plantas en macetas de cerámica hechas a mano. Me detuve frente a una suculenta en un recipiente de un verde musgo, imperfecto y lleno de carácter. «Es fuerte», dijo la mujer, siguiendo mi mirada. «Sobrevive con poco, y aún así crea hojas nuevas». Compré la planta. La coloqué en el centro de mi mesa, sobre un mantel simple. Era un pequeño pacto con la vida. La oferta de viajar cada mes se hizo realidad. La ciudad costera empezó a sentirse familiar. Conocí a un colega allí, Marcos, que era tan callado y observador como yo solía ser. Un día, después de una reunión, tomamos un café. Hablamos de lo agotador que podía ser el ruido constante de las oficinas, de la necesidad de desconectar. «A veces me escapo a caminar por el muelle al amanecer», confesó. «Es el único momento en que todo está en calma». Sus palabras no venían con una invitación disfrazada de obligación, sino como un simple dato, un fragmento de su mundo que compartía sin presión. De vuelta en casa, la planta había hecho florecer una hoja nueva, pequeña y firme. Sonreí. Mi hermana volvió a escribir, esta vez con una foto de mis sobrinos haciendo una torre de bloques. «Te mandan un beso», decía el texto. Esta vez, la punzada fue solo un cosquilleo agridulce. Respondí con un corazón. Era un mensaje leve, pero uno que yo sostenía desde mi orilla, sin necesidad de cruzarlo. Una noche, preparando la maleta para otro viaje, me di cuenta de que ya no empacaba con la ansiedad de escapar. Lo hacía con la curiosidad de llegar. Había un equilibrio inestable pero real entre lo que estaba cultivando en mi apartamento silencioso y la posibilidad que se abría en esos viajes. Marcos había mencionado, de pasada, un pequeño sendero en los acantilados desde donde se veía el atardecer completo sobre el mar. Y decidí que en este viaje lo iba a acompañar.